@ecomedios 1220. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un escritor argentino, periodista, colega también, aunque no le gusta tanto que le digan que es periodista. Hace muy poco tiempo publicó su último libro, Un resplandor inicial, los libros que leí para escribir. Mario, ¿qué nos podrás contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. El arte de la ficción literaria, digo arte como manifestación imperiosa de una necesidad expresiva del imaginario social del individuo y su representación por los medios disponibles a su alcance. Repito, el arte de la ficción literaria ha tenido como génesis, por un lado, los hechos preponderantes de los individuos y de los grupos sociales, su transmisión memoriosa y el llenado de los olvidos frecuentes o del uso político de los mismos, por el apasionamiento creativo del narrador o fabulista de Marras, y por otra parte, de la necesidad pública de revitalizar las hazañas y costumbres de los mayores, aceptando el relato e inventiva de esos fabuladores como hechos vividos por la Grey. De esos narradores memoriosos y de esa Grey apasionada de necesitados oyentes nacerían los inventores de historias y la avidez voraz de los lectores. Hoy, en esta noche de jueves de Letras y Corcheas, nos visita un eximio inventor de historias y relatos que ha ido desgranando a través de sus numerosos libros editados. Buenas noches, Daniel Gebel. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Gracias por invitarme. Hola Hernán, hola Mario. Bueno, mi primera pregunta dice, decís en el epílogo, este libro tal vez demuestre que solo se pierde 2 veces cuando se intenta rescatar lo perdido. ¿Qué podés decirnos de esto? Bueno, en principio no me acuerdo de la cita, pero me gustó. Me parece digo, ni siquiera podría decir a qué libro pertenece. Supongo que a Un resplandor inicial, ¿no? Claro, ahí es el epílogo, en el epílogo escribí casi como final de frases, esto que este libro tal vez demuestre que solo se pierde 2 veces, cuando se intenta rescatar lo perdido. Página 209. Ah, mira. Bueno, me parece que el sentido es claro. Por un lado está la pérdida como tal, la pérdida de cualquier objeto, amoroso, económico, literario. Y por otro lado, luego el intento de rescate, que es siempre imposible, ¿no? Al mismo tiempo diría que hasta el intento de un rescate es más perentorio y más acuciante que el dolor por la pérdida misma, ¿no? Es como intentar atrapar aquello que se escurre entre los dedos. La pérdida hasta puede aceptarse, el intento de recuperación es vigoroso y al mismo tiempo es inútil. Pero Ahora, este libro es una recuperación, porque recuperas todo lo que fue tu proceso de lectura y escritura de todos tus libros, con lo cual también es un intento de rescate. Claro, pero al mismo tiempo es algo nuevo, porque es un libro sobre los libros que escribí, pero no es exactamente el libro que cuenta los libros que escribí, sino también el libro que cuenta los libros que leí para escribir lo que escribí, y al mismo tiempo nunca es una explicación suficiente. Hay algo que me gustó hace unos años cuando leí
que decía, creo que Juan José Saer, y es que un escritor construye su teoría a posteriori de los libros y para justificarlos, explicarlos. Eso es lindo porque indica que somos hijos de nuestra práctica, pero al mismo tiempo la idea de la justificación supone una cierta gratuidad sobre el hecho estético, que no comparto, ¿no? Porque el libro escrito no hay por qué explicarlo. Sí hay una intención del autor cuando dice qué es lo que escribió o lee lo que escribió como si estuviera fuera del texto, lo que intenta es que el lector lea bajo su perspectiva, entienda su posición. Es decir, en el fondo, fijar al lector en una posición que tiene que ver con la del autor. Y eso es un intento imposible, porque después de todo el lector es otro, distinto, y va a leer del libro lo que quiera y como quiera. Ahora, al mismo tiempo es un intento que no puede evitarse, ¿no? Y por eso escribí el libro. En algún momento tuve la impresión de que me gustaría contarle a la gente cómo fue mi proceso de escritura, hasta el momento en que escribí ese libro. Ahora, al comienzo del libro, decís algo así como que escribías para aprender a leer. Y además, escribías para ordenar la biblioteca. Sí. Este libro a mí se me dio como que no escribís cada cosa, o sea, cada libro explicando lo que las intenciones, sino que haces una lectura para vos por arriba de todo tu proceso de vida, leyéndote a vos mismo, para aprender a leerte a vos mismo. O sea, comenzaste a escribirlo para poder leerte a vos mismo, no de cada palabra, no de cada libro, sino la estructura de tu vida a través de todos estos años de escritura. Y con esto ordenaste tu biblioteca para poder tener más claro tu proceso de vida hasta aquí. Es lo que yo pensé por esta frase, ¿no? Sí, me gusta lo que estás diciendo. Mientras lo decías, me hiciste acordar a un texto de Borges, no sé ni cómo se llama, es uno de los textos breves de Borges, donde cuenta que alguien traza un mapa del mundo y después se cuenta que ese mapa es el mapa de su rostro. Sí, cuando yo digo que escribir es ordenar la biblioteca, tiene que ver con una especie de proceso siempre singular. Cada libro que uno escribe registra zonas de la biblioteca que tiene, reordena, en el sentido en que uno toma partes. Para escribir una novela, digamos, como Un crimen japonés, obviamente tengo que ordenar mi lectura de la literatura oriental y de los ensayos que leí sobre Oriente y las películas que vi. Digo, dije biblioteca, pero en realidad es una ampliación. No he salido con japonesas, así que eso no estaría incluido, pero es un ejemplo. Ahora bien, sí. Nunca es tarde, ¿no? ¿Qué, perdón? Nunca es tarde. Nunca es tarde, exactamente. Pero ya para el libro no te va a servir. No me va a servir para el libro. Pero sí es cierto que en un sentido amplio, uno trabaja con su biblioteca, lo cual no quiere decir que los límites de uno sean la biblioteca. El impulso inicial es algún deseo, que puede ser literario o no literario. Al mismo tiempo, el reordenamiento de la biblioteca no da cuenta de manera suficiente. Es decir, porque hay un punto, que es el punto del deseo inicial, que lee los libros, pero viene a contar algo que está antes, que nunca se sabe bien qué es. Claro. Además del reordenamiento de la biblioteca, ¿volviste a releer los libros para escribirlo? Pues es que no. No, escribí de memoria, tratando de reproducir los efectos de sentido que me generaban los textos a medida que iba escribiendo. Hay infinidad de cosas que olvidé, porque tanto en el mejor como en el peor escritor, siempre en cada palabra hay un mar de sutilezas y diferenciaciones que después, como uno sigue escribiendo, va olvidando, ¿no? Y mi trabajo fue una tarea de reconstrucción, porque hablo de libros que escribí de
40 años Como Arnulfo, ¿no? como Arnulfo, de 40 años a esta parte. Y lo curioso, y esto me pasó, que tiene que ver con la edad seguramente, es que podía trabajar y recordar mejor los libros que había escrito en los comienzos que hablar de los libros, de los últimos libros que escribí. Y aparte, pasa también que cuando relees un texto, por eso te lo preguntaba, uno empieza a recordar ciertas cosas que pasaban en el momento que escribía ese texto, ¿no? Sí, claro, Eh, claro. y como hay tantos disparadores y tantas historias que van dentro de cada capítulo, eh, donde vas contando cómo es la escritura, cómo fue la escritura de esos libros, que pensé que por ahí lo habías tomado desde ese lugar, ¿no? O sea, me Sí, gustó la anécdota tuya, lo de Arnulfo, ¿no? Cuando creo que Fockwell te dijo que cuando fuiste a La Paz a repartir los libros, o sea, hicimos La Paz porque ya hoy ya desapareció también, ¿no? desapareció el Pernampa, sí, 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 sí. desapareció el mapa. Y te dijo que si hubiera sido, si los ponés que lo escribió Gabriel García Márquez, dirían que es un libro fabuloso, pero que si lo ponés con vos es una mierda. Claro, Es que terrible al comienzo eso, ¿eh? tenía una empresa de análisis de mercado. Por lo tanto, me he hecho una lectura de mercado, que era una Sí, política del valor anticipado. La firma de García Márquez vale 1000 y tu firma vale 0 porque no te conoce nadie. Claro. Por lo tanto, el peso de la firma determinaba la política del valor en relación a un texto. Eso es cierto por una parte. Por otra parte, el texto a texto construye, un autor construye su poética y su política del valor, que no depende solo de él, sino claro. de la imposición de su figura y el consenso social sobre el valor de su obra, ¿no? Daniel, ¿qué nos podés leer? ¿Alguno de todos los textos de los que hablas en un resplandor inicial? De alguno de los libros, el que vos Si elijas. quieren, agarro algo del hijo judío, Dale. que como vos estás en España, está en España también, pero al azar. Sí. Eh, a ver, esperen que me fijo. Bueno, como ustedes saben, El hijo judío es un relato que narra mi experiencia de crianza infantil con un padre que era para mí, o en mi lectura infantil, duro y poco afectuoso, y el vínculo que voy estableciendo, tramando con mi padre, cuando mi padre ya es un hombre grande y que no puede valerse por sí mismo, ¿no? Después Ujú. de un ACV, y que me necesita. Bien, les leo un fragmento. Ok. La señora que lo cuida durante la semana, colombiana, me graba 5, 6 mensajes por día. A veces llega a 10. Buen día, señor Daniel. ¿Cómo está usted? Espero que muy bien. Quería contarle que anoche su padre no durmió nada, pero nada de nada, y yo no pude descansar ni un segundo. Mire usted. Se despertaba cada 5 minutos para ir al baño y a las 3 de la mañana empezó a vestirse y cuando fui a verlo tenía puestas 3 remeras y 2 camisas. Y me decía que teníamos que irnos. Pero no, don Luis, le decía yo. ¿A dónde? ¿A dónde quiere que vayamos a esta hora? Mire la hora que es. O iba a la cocina y me pedía que le preparara el desayuno. Pero don Luis, le decía yo, se acaba de cenar, duérmase que es muy tarde. Entonces él iba, se acostaba y a los 5 minutos de vuelta al baño. Bueno, era esto. Espero que esté usted muy bien y que pase un magnífico día. Bye bye, gracias. Hola, señor Daniel, ¿cómo está usted? Espero que muy bien. Disculpe que lo llame de nuevo. Quería contarle que su padre está terrible. Me dijo que yo lo trataba muy mal y que le pegaba. Imagínese usted. No, ¿cómo le voy a pegar yo a usted, don Luis? Le decía yo. Pero él que sí, usted me pega. Pero no, don Luis, y él. Pero que sí. Y además le cuento una cosa, pero no diga que yo se lo dije. Yo le doy a su padre las pastillas, los remedios, y si se las dejo en un platillo sobre la mesa, primero las cuenta, una por una, me pregunta para qué es cada cosa, y si me doy vuelta se las guarda en el bolsillo, o se las pone en la boca y después las escupe, o las tira por la ventana. Una cosita, don Luis, don Daniel, en mi habitación hace un calor terrible y el ventilador tiene un airecito caliente que es una tristeza.
¿Habló usted con el electricista para ver si ya tiene el capacitor del aire acondicionado del piso de arriba? Porque el calor es terrible, no se puede dormir, me arde la cabeza y termino empapada. No se olvide, por favor, de comprar mermelada de membrillo para don Luis y las tostaditas dulces que son tan ricas y tanto le gustan. Ah, por favor, cuando pueda, me compra una cama de plaza y media, porque la cama que tengo es tan chiquita que a veces me despierto en el suelo y el colchón está tan hundido que ni descansar una puede. Me hace muy mal a la espalda, a la columna, y no puedo descansar. No se olvide de los remedios de su padre. Midax, Omeprazol, Silostazol, Tegretol, Sintrom, Alplax, Lexapro, Domperidona. ¿Funcionará la tarjeta de Coto para hacer los pedidos? Porque la última vez vinieron, trajeron todo el pedido y luego se lo llevaron porque al pasar la tarjeta dijeron que no tenía fondos. No se olvide tampoco de comprar esos calzoncillos elastizados descartables, no los pañales, porque él no los baja bien y se hace encima y queda cochino. Tienen que ser extra grandes, cintura ancha. Don Daniel, disculpe que lo moleste de nuevo estas horas. Yo sé que usted me pidió que no lo llame ni le mande más de 10 mensajes por día. Pero es que no hay agua en la casa. Vino el vecino a ver qué pasa y no hay agua en el tanque y yo tengo que bañarme. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo estar así, sin agua, imagínese. ¿Podrá venir mañana bien temprano para resolver el tema? Bueno, no lo molesto más. Espero que esté usted muy bien y pase una feliz noche y descanse. Bye bye, gracias. Bueno, Maravilloso. esta es Ma- una... ma- vos sabés que le hace recordar a uno todas las cosas que uno ha vivido también, pero maravillosamente bien, muy... Parece una obra de teatro cuando lo lees. Sí, sí, bueno, era muy gracioso porque era una señora así que era muy afectuosa, pero no se valía de nada. Yo me acuerdo una vez, en todo el ciclo del padecimiento y hasta la muerte de mi padre, yo me fui de vacaciones una semana a Pinamar y me llama un día y me dice, señor Daniel, se rompió un caño, está saliendo el agua. eh, Resuélvamelo y digo, estoy a 500 kilómetros. ¿Qué quiere que haga? Este, bien, era en ese sentido muy gracioso y además, bueno, era un personaje extraordinario, porque yo compraba comida y me decía, ay, pero perdón, esos lomitos de atún que usted me compró en lata son con aceite, yo los quería con agua. Y si se los traía en el lomito con agua, decía, ay, no, pero estos son los desmenuzados, ¿por qué no me trae los enteros? Entonces, yo tenía que ocuparme de mi padre y era, de alguna manera, el sirviente de la cuidadora. Era una situación tirando tormentosa. ¿Qué diferencia hubo en tu proceso de escritura entre, si bien son dos cosas diferentes, porque uno es una novela y otro, no sé si lo llamas como género de ensayo, el resplandor inicial, ¿qué Sí. diferencia hay entre la retrospectiva tuya? Porque en El hijo judío hiciste toda una mirada de tu vida hacia esa época, y en este libro hiciste una mirada hacia toda tu vida como escritor y tu obra. ¿Qué diferencia hubo en vos plantándote ante esas dos situaciones? En realidad, ahora que lo decís, me gusta la relación que estableces. No había pensado en eso, pero son en el fondo dos maneras de la lectura. Porque en El hijo judío, en la parte inicial donde yo evoco mi vínculo con mi padre en la infancia, lo que marcaba mi angustia, mi desesperación, mi preocupación, mi dolor, era que yo no sabía cómo leer los signos que mi padre emitía hacia mí. Es decir, no sabía más hondamente qué retórica construir para ganarme el afecto de mi padre. O sea, yo estaba tratando de leer signos. Era como si mi padre fuera un laberinto. Y entonces yo tenía que construir un modo de salida de ese laberinto que era el ingreso hacia su corazón. Por supuesto, eso es también una fantasmagoría, en el sentido de que un niño que no es amado ni siquiera mínimamente no sobrevive. Bueno, había episodios de violencia que me podían hacer pensar que mi padre no me quería, o en todo caso no me quería como yo quería. Eh, y Ahora,
Sí, perdón, sí. Escribís acá en la relación al hijo judío una cosa, hablando esto de tu padre y de vos, sinceramente, a veces es difícil de asimilar uno como persona grande. Por ejemplo, lo de la librería de Tito Burbanov, Sí, donde vas vos y te pones a leer y está tu madre y tu madre se queda y vos... esto en relación a tu padre, ¿no? Porque la figura de tu padre para vos en el amor y la sí, figura de tu madre donde vos ves como que hay algo que falla y que luego, ya de grande, podemos ir ahora, porque en el libro de sí mismo, que es como si ahora, le fuiste y le preguntaste de qué hablaban con Tito y tu mamá. Y tu mamá te sale diciendo, ¿y qué hablaba? Yo qué sé, del barrio, las cosas. Pero a vos te quedó una espina, ¿no? sí. ¿Qué sentiste de todo eso? No me acuerdo qué sentía en aquel momento, digamos, yo iba a la librería de Tito Urbano, que era la librería de San Martín, que era el barrio donde vivíamos, y Urbano era una librería chica con un entrepiso, ¿no? Porque era una librería en la entrada, ¿viste esos locales que tienen de todo? Que tienen costurera, casa de cambio, zapatería, son los locales de galería, donde en la galería vos tenés 20 locales que son Sí, la galería edificio, ¿no? sí, Y la librería de Tito Urbano tenía un entrepiso donde tenía buena parte de los libros que vendía. Entonces yo llegaba ahí y Tito Urbano me decía, andá, subí y buscá lo que quieras. Lo cual era, por supuesto, una invitación a la aventura literaria, porque yo subía y buscaba, miraba todos los libros de la colección Robin Hood, pero al mismo tiempo mi madre se quedaba conversando con el librero. Entonces ahí se me hacía una construcción de alguna manera sentimental, como si Urbano quisiera coquetear con mi madre. Y por lo tanto, la invitación a la lectura era también una invitación a que yo consensuara en ese adulterio, si queremos, porque yo salía de escena. Al mismo tiempo no salía de escena porque estaba arriba, en un entrepiso. Pero por supuesto, todo eso era una fabulación mía, porque cuando yo le pregunté a mi madre de qué hablaba con Grumano, me miró y me parecía imposible pensarlo. ¿Cómo recordar después de 50, 60 años de qué hablaba con un librero con el que probablemente tenía una relación completamente casual y superficial? pero Ahora, esa espina te acompañó durante años. es una formulación completamente incomprobable. Al mismo tiempo, Gurbanov era además editor. Y entonces, de Gurbanov yo leí un libro que él editó, él tenía una editorial que se llama Ediciones Caldel. Y ahí publicó un libro que era Charlas con una momia, que era una antología de cuentos de Edgar Allan Poe, terroríficos, completamente angustiosos. Y de él leí también el primer libro para adultos escrito por un escritor argentino, que era una novela que se llamaba La Tsui Migdal, Mi padre y yo, que era una novela autobiográfica, no me acuerdo nada de ese libro, es más, lo busqué y no lo encontré, que tenía algo que ver, bueno, ustedes saben que era la Tsui Migdal, Sí, era la sí, sí, organización de los rufianes judíos, sí. ¿no? No cabe Eh, duda. o sea, era un personaje interesante. Ahora, volviendo a la pregunta de Hernán, bueno, se trata en el fondo el hijo judío y un resplandor inicial, de alguna manera, del mismo libro. Uno es cómo leer a las personas y otro es cómo leer los libros, con la salvedad de que son los libros que uno mismo escribió. Estamos conversando con Daniel Gebel. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada.
Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Amar, amor, amar, amar, como te amo yo. Amar, amor, amar, pero sin límites ni aliento. Amar, amor, amar, uniendo nuestros cuerpos al ritmo abrasador de un tiempo sin reloj, de esta noche de amor. Amar, amor, amar, es darnos sin vergüenza amor. Amar, amor, amar, solo vivir una aventura. Amar, amor, amar, buscando en el encuentro el tiempo que fugaz devora la ansiedad de esta noche de amor. Ay, dame, dame tus caricias. Ay, dame tus besos, dame tu calor. Ay, dame, dame tus caricias, dame tus besos, dame tu calor. Vivamos este sueño, vivamos nuestro amor. Ay, dame, dame tus caricias. Dame tus besos, dame tu calor. Ay, dame, dame tus caricias, dame tus besos, dame tu calor. Vivamos este sueño, vivamos nuestro amor. Ay, 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 Amar, amor, amar, amar, como te amo yo. Amar, amor, amar, pero sin límites ni aliento. Amar, amor, amar, uniendo nuestros cuerpos al ritmo abrasador de un tiempo sin reloj, de esta noche de amor. amar, amor, amar, es darnos sin vergüenza amor. Amar, amor, amar, solo vivir una aventura. Amar, amor, amar, buscando en el encuentro el tiempo que fugaz devora la ansiedad de esta noche de amor.
Ay, dame, dame tus caricias. Dame tus besos, dame tu calor. Ay, dame, dame tus caricias. Dame tus besos, dame tu calor. Vivamos este sueño, vivamos nuestro amor. Dame tus caricias. Dame tus besos, dame tu calor. Ay, dame tus caricias. Dame tus besos, dame tu calor. Vivamos este sueño, vivamos nuestro amor. Ay, 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 ay. Vivamos este sueño. Ay, dame, 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 dame. Ay, dame, 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 dame. Ay, dame, 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 dame. Escuchábamos Noche de Amor en la voz de Raúl Lucy, tema del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Daniel Gebel sobre su último libro, Un resplandor inicial, los libros que leí para escribir. En el libro decís una de las tantas textuales que marqué. Decía, a partir de entonces, escribir fue sujetarme a las condiciones de esa libertad de invención que oscila siempre entre la voluntad de exceso y la sensación de impotencia. En los comienzos el deseo de escribir era tan fuerte que anulaba la posibilidad de hacerlo. Cada palabra efectivamente puesta funcionaba menos como desarrollo de una continuidad que como una limitación de ese anhelo. ¿Superaste eso ahora? Espero que sí. Mira, es claro que el arte novelesco no se parece mucho al arte de la poesía, porque en el arte de la poesía hay una ilusión de suspensión, de detención en la frase, que la narrativa tiene, ¿no? Porque cuando uno encuentra eventualmente en un texto narrativo una frase que se convierte en parte de las citas citables, uno produce un efecto de detención. Pero también en la novela hay el deseo voraz de la continuidad, ¿no? Que es antifáustico. En Fausto está, ¿recuerdan la escena donde Fausto dice que él le va a entregar el alma al diablo cuando pueda decir, instante, detente, eres tan hermoso? Es decir, cuando encuentra en la fugacidad la ilusión misma de inmortalidad. En la novela, la belleza se pierde en la continuidad de la frase y de las situaciones. Entonces, si uno no acepta que el goce de la escritura supone también el abandono de la perfección que uno pudo eventualmente encontrar, uno está frito y no puede seguir escribiendo, ¿no? Es más, me ha pasado hace muchos años, ya no... Me acuerdo una vez que tuve uno de los días de más intenso trabajo literario de mi vida, que me pasé 8 horas perfeccionando y redondeando primero lo que era una página. Después lo convertí en una nota al pie. La nota al pie tenía, no sé, 30 renglones. La fui perfeccionando, puliendo y achicando, tuvo 15, tuvo 10. Cuando me quedó perfecta, la miré y después la eliminé. Y ese fue tal vez el día de mayor trabajo y de mayor conciencia literaria que tuve. Sí. Pero tal vez en una novela lo que llamamos la perfección es lo que sobra.
Primero lo que sobresale y después lo que sobra. Y la novela tiene algo tanto de la belleza del cincelado como de la distracción, el extravío y la pérdida, ¿no? En la continuidad. En la poesía pasa algo parecido también, porque uno cuando escribe un poema se enamora de la forma en que lo escribió. Sí. Y de pronto la belleza de que lo escribió, cuando le hace una relectura, uno se da cuenta que esa belleza que lo ha enamorado es la que lo impide que vaya al fondo del problema. Pero esa lucha interna entre el amor a lo que está escrito y sacarlo, y lo que está en el fondo, es una lucha que el poeta se resiste en hacerlo, los que no se resisten terminan escribiendo todo, y uno dice, no se ve el problema, pura hoja, no se ve el tema. Y claro, eso también sucede en la poesía, ¿no? Sí. Por eso, tal vez por algo de eso, que tiene que ver con el asunto secreto, yo me voy volviendo cada vez más como un novelista tradicional en algún sentido. Porque uno puede, por ejemplo, uno lee a Coppi y ve que Coppi procede por invención y desplazamiento, y que el texto es plano, porque lo que ocurre es la aventura que está sucediendo en el momento. En cambio, a mí me gustan los textos que dejan un resto posterior, que es como un exudado que ya no es de la lengua ni de la aventura, sino que tiene que ver con el asunto, el modo en que un asunto nos acompaña luego de que cerramos el libro y de que el libro nos ha conmovido o nos ha modificado de alguna manera. Y eso es un efecto de acumulación que no tiene que ver con cada palabra en particular. Al mismo tiempo, porque estamos hablando de algo que es indecidible en el fondo, al mismo tiempo, hay una frase que le escuché a Luis Chitarroni, o que le leí a Luis Chitarroni, y que tal vez es una cita, que dice, cada palabra el peso del mundo, ¿no? Es cierto que con cada palabra uno se encuentra, nosotros como los dioses encontramos las palabras frescas y nuevas, pero las vamos poniendo y es una detrás de otra. Cada palabra es un mundo, pero un libro es una sucesión de pequeños mundos y es también un mundo en sí mismo dentro de un mundo mayor que lo incluye. Y sin embargo, nosotros nos perdemos en ese mundo que es el mundo de la escritura. Ahora, vos decías que te vas transformando en un escritor tradicional, pero sin embargo, en varias partes del libro, y alguna en esta textual, hablas de que siempre tu deseo fue de ser un escritor distinto, donde cada libro fuera diferente. Decís, sobre todo porque en aquella época, que ahora entiendo como parte de mi primer ciclo de escritor, estaba entregado a la ilusión de que iría volviéndome un autor distinto libro a libro. Sí. ¿Cuál es el límite de eso? Porque, no sé ¿cómo hacer para en ningún momento repetirte y reinventarte de nuevo sin haber hecho algo que en otro libro que se repita en el nuevo, siendo vos, porque vos escribís con tu historia también, ¿no? Sí. Mira, hay alguna zona de repetición aparece. De golpe, luego de la ilusión de ser distinto a cada libro, de golpe pienso en mis libros y pienso, son siempre el mismo libro. Siempre hay asuntos que permanecen y que tal vez no he detectado yo, sino otras personas. Me acuerdo cuando publiqué El Absoluto, Beatriz Sarlo hizo un comentario muy lindo y de golpe decía algo así como: en Goebbels siempre está la desesperación y la persecución de una mujer que es un fantasma, que es lo que dije, algo por el estilo. Y yo dije, tiene razón, esto siempre está en mis libros. Siempre quise ser distinto, pero eso siempre aparece. Yo me estaba acordando, algo que no puse en Un Resplandor inicial, pero me estoy acordando ahora, cuando mi hija era muy chica, veíamos un programa que era un programa de dibujitos animados que se llamaba Pequeños Planetas. Que había como dos peluches de algodoncito que hablaban con vocecitas de niños, que eran como habitantes de la galaxia, que saltaban de planeta en planeta. Y había planetas que eran toda lluvia, planetas que eran nubes, planetas que eran formas rocosas. Y la verdad es que no me acuerdo qué hacían ni de qué hablaban.
pero la belleza del viaje constante y de la transformación constante era fascinante para mí. No sé para mi hija. Es más, traté de buscarlo en YouTube, la serie Pequeños Planetas no está. Y le pregunté un día a mi hija si se acordaba, y no me acuerdo si se acordaba siquiera. Seguramente se acuerda del idiota de Barney, pero... Quizás es un recuerdo que creas que existió. Claro, exactamente, que es un invento mío, pero me acuerdo la ternura y lo emocionante de esos pequeños viajeros de peluche por las distintas galaxias. Bueno, uno intenta, o intenté ser un escritor distinto, sí, porque no había descubierto mis condiciones y mis posibilidades. Por supuesto hay una lucha constante entre el intento de alcanzar nuevas fronteras y el descubrimiento de que hay cosas que se repiten. Digo, que uno tiene X cantidad de cuerdas en su mochila y no todas, no infinito. En cierta forma, discúlpame. Sí, no. En cierta forma, cuando contaba recién lo de la televisión y de tu hija y de los peluches, esos que iban a un lugar, me hizo recordar que cuando comenzás el libro, decís que te habían dado historietas con globitos. Y Sí. entonces en los globitos, vos, como no sabías leer, le colocabas un montón de diálogos y de todo que era tu imaginación. Un día Claro. que aprendiste a leer, de pronto descubriste que en esos globitos había una lectura que había que prefijar. Y esto que contaste de la televisión me hizo acordar que era eso antes de la prelectura, donde vos le colocaste a cada peluche algo de tu emotividad, que yendo para ahí, llenaste los globitos con lo que vos sentías y volvías nuevamente a tu infancia y la ternura de esos dibujos, ¿no? Sí, igual los dibujos de la infancia no eran de ternura, sino eran de aventura, porque eran Superman, Batman, Claro. los legionarios, qué sé yo qué. Pero probablemente me enternecía la serie Pequeños Planetas porque me hablaban de mis sueños de escritor, Claro. ¿no? Probablemente uno solo se emociona cuando se identifica con lo mismo y no accede tan fácilmente a lo nuevo. Tal vez esa exploración del universo literario es la exploración de la propia persona, en el fondo. Y no está mal que así ocurra. Sí, termina la idea. No, estaba pensando, al mismo tiempo, en esa exploración, yo pienso en Cervantes, ¿no? Cervantes, obviamente el mejor libro de Cervantes es El Quijote. Él al Quijote le asignaba una importancia relativa y apostaba su perenidad literaria a los trabajos de Persiles y Segismunda, que es un bodoque ilegible. Y uno piensa, ¿puede equivocarse tanto un escritor respecto de lo que hace, del valor de lo que hace, del significado de lo que hace? La respuesta es sí, ¿por qué no? Pero vos sabés que Borges... un segundito antes, sí. Borges decía que de todo lo escrito, quizás alguna frase, algo, va a quedar en algún lector que repita y que no debe ser casualmente la que él piensa que va a ser. Ah, no, sin duda. Cuando a Borges le preguntan por sus mejores cuentos, no me acuerdo ni siquiera cuáles elige, pero no son los mejores. Sí, con los músicos pasa lo mismo. Supongo que sí. Yo siempre me acuerdo pero es tan errático. Siempre me acuerdo a mis alumnos de taller literario siempre les cito una frase que no sé si es de Discépolo o de Discepolín. Es más, no sé si Discépolo y Discepolín son dos personas o son el mismo, ¿no? Pero me gustó la frase. En esa frase decía, me pasé la vida preguntándome cuándo iba a escribir mi gran obra. Y mientras tanto, para entretenerme, escribía mis tanguitos. Y un día me di cuenta que mis tanguitos eran mi gran obra. Por lo tanto, ¿cómo saber? ¿Cómo saber? Bueno, hablando de la gran obra, ¿qué otro fragmento podés compartir de alguna de tus obras con nosotros? Esperate, voy a agarrar. Vamos con El hijo judío.
Estoy buscando algún texto más o menos corto. A ver, voy a leer algo tal vez un poquito más largo. Si ustedes quieren interrumpir, Ok. me dicen. Busco a mi padre y lo llevo a lo de su podóloga. Una vez por mes se le infecta un dedo del pie. Hay que sacarle la uña, limpiar la herida, quitarle el pus. Un dolor de la puta madre, dice. Entre tanto, la podóloga hace su trabajo, busca una profesora de pintura que vaya a domicilio. La pintura es el último gusto que le queda. Ya no quiere ni salir al jardín a ver las plantas, menos a regarlas. Su majestad, el niño grande y tiránico, ha cedido paso al adulto mayor, que es la forma benévola y empresarial de referirse a los viejos. Cuando lo retiro de lo de la podóloga, caminamos unos pasos, su mano apoyada en mi hombro. Tengo que decirte algo, la señora me trata mal, habla todo el tiempo, bla, 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 me dice. Papá, las mujeres hablan, ¿qué le vas a hacer? Y esta señora hablará mucho, pero es buena persona y te cuida. Bla, 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 no para. Sí, ya sé, papá. Todo el día con el aparatito. Sí, papá. Habla con la madre, que es viejita y está en Colombia. Bla, bla, bla. Me trata mal. ¿Te grita? ¿Te pega? No te entiendo. Bla, bla, bla. Me trata mal. Lo mismo me dijiste de todas las señoras que te cuidaron, papá. ¿Todas te tratan mal? Sí. ¿Te cocina? Sí, más o menos. No sé. ¿Te baña? Habla mucho y es gorda. ¿Estás enojado con ella? Está todo el día bla, bla, bla. ¿Estás enojado porque te dijo que cuando vas al baño no tenés que hacer fuerza ni meterte el dedo para sacarte nada? Te lastimás. No te entiendo. El médico ya te dijo que no lo hagas. Te lastimás con las uñas y se te puede infectar. No entiendo. Escúchame, como todas las señoras te tratan tan mal, ¿qué te parece si vas a un lugar donde hay viejitos y viejitas de tu edad? Quizá ligas una novia. No jodas. O sea, mi padre que se hacía el boludo cuando le sugiero ir al geriátrico, si quiere. Ahí agarró lucidez. Sí, me agarra lucidez. No jodas. Te van a dar rico de comer. Me parece que la verdad que no. ¿Por qué no? ¿Te acordás de la abuela Rosa? ¿Quién? Doña Rosa, la mamá de mi mamá, que hace muchos años ibas a visitarla al geriátrico. Ella estaba bien ahí, hacía gimnasia, hasta se consiguió novio. Sí, ¿cómo está? ¿Murió? ¿Murió? Sí, hace un montón, no sabía nada. ¿Murió? Sí, si viviera tendría como 130 años, papá. Y el tío Víctor y la tía Noemí, los hermanos de mamá, también murieron. No sabía nada. ¿Y tu mamá? Le digo, ¿no te acordás? La viste en casa este domingo, papá. ¿A quién? Víctor y Noemí, los hermanos de mi padre. Víctor fue siempre alegre y simple. Físicamente combinaba el Elvis Presley de la decadencia con Pocho la Pantera, versión a la que agregaba unos 40 kilos de su propia cosecha. Tenía un negocio de artículos deportivos en una zona bastante desalentadora de Villa Martelli, y al enfermarse, su obra social lo internó en un hospital público de Pompeya. Nos avisaron que se estaba muriendo y que había que ir a despedirse. Costó convencer a mi tía Noemí, porque su marido Aarón estaba enojado por un asunto de división de bienes familiares. Pero al fin fuimos. Mi tío Víctor estaba en una de las camas del sector de terapia intensiva, rodeado de otros agonizantes. Y por norma hospitalaria, solo se podía entrar a verlo de a uno por vez. Su fiel esposa Marta nos iba haciendo pasar. Luego de enjugarse las lágrimas, con el pañuelo humedecido, fregaba el sudor de la frente de su marido. Primero pasó Noemí y a los 5 minutos volvió. Le preguntamos cómo había sido la despedida y qué había dicho Víctor. Marta le dijo, dice mi tía Noemí, Víctor, acá está tu hermana Noemí. Y Víctor me dijo, Noemí querida, qué alegría que hayas venido. Yo siempre fui muy feliz. Todo el mundo en el barrio me quiere. No tengo rencor con nadie. Me quiere el don Pancho el carpintero. El verdulero me quiere. Los vecinos me quieren. Todo el mundo en el barrio me quiere. Estoy muy contento. Soy muy feliz. Gracias por venir a verme. Después pasó Aarón, que se abstuvo de ahondar en las diferencias del pasado y le agarró la mano y le dijo, hola Víctor, ¿cómo estás? Y Víctor le repitió más o menos las mismas frases que a Noemí, mientras Marta le secaba la frente. Después pasé yo. Víctor tenía los ojos cerrados. Le habían quitado la dentadura postiza y en su boca vacía brillaba un perno de oro. Supongo que habrá elegido ese material durante un momento de fastuosidad. Marta le dijo quién había entrado. Se secó las lágrimas con el pañuelo y luego lo pasó por los labios de Víctor. Y Víctor me dijo, querido, y repitió lo que venía diciendo
como si fuera el rezo que lo protegía de la muerte y lo hacía entrar en el paraíso. Y después, tal vez por la fiebre de los calmantes, empezó a delirar. Su monólogo era inconexo y brillante, y lamenté no tener un grabador para registrarlo. Y en un momento Víctor se despidió y Marta me dijo que fuera a buscar a mi madre. Y mi madre me pidió que entrara con ella, porque no toleraba la idea de pasar sola. Entonces la llevé del brazo y Marta secó la baba que se acumulaba en los labios de Víctor y le dijo: Víctor, acá está tu hermana Malvina, que vino a verte. Mi madre le dijo: hola, Víctor. Y Víctor dijo: ¿quién sos? Y mi madre se sorprendió ante la pregunta y dijo: soy yo, soy Malvina. Y Víctor dijo: ¿quién es esta? No la conozco. Entonces mi madre, en un retorcimiento de angustia, le agarró las manos, gimió: Víctor, Víctor, soy Malvina, tu hermana mayor, Víctor, ¿no me conoces? Y entonces Víctor rió: ya sé quién sos vos, Malvina, era un chiste. Bien. Genial, genial. La única diferencia que hizo Víctor para ser el que era, ¿no? Dejar el monólogo ese de todas las cosas, y ahí volvió el Víctor de que era él, el chistoso, el que quedaba bien. Sí. O sea, se reencontró con sí mismo ante la muerte, pero se reencontró con él. Qué bueno. Sí, sí, sí. Después Víctor tardó 3 o 4 años más en morirse. Claro. Pero era el día de la despedida, curiosamente, claro. No sé, pero bueno. Vos sabés que en un crimen japonés, ¿no? Sí. Hacés un pormenorizado trabajo, acá en la novela, no en la novela, sino en El Resplandor, sobre la relación entre Hamlet, el crimen japonés, y la sucesión de hechos que los emparentan en cierta forma a ambos casos. ¿Qué te recordás de esa relación que has hecho sobre Hamlet y este caso del crimen japonés? Bueno, mira, hay algo interesante. Hay libros que uno escribe, me parece, o sospecho, digo, yo no soy un creyente en la inmediatez. Creo que hay asuntos que se van cocinando a fuego lento sin que uno lo sepa durante años, ¿no? Y yo recuerdo que, no sé, entre los 20 y los 30 años, en alguna relectura de Hamlet, yo empecé como a dudar de la lectura habitual que se hacía de Hamlet como personaje, porque no me parecía el timorato y el cobarde, el personaje irresoluto al que se acusaba de tal, y tampoco estaba muy convencido de la eficacia del método investigativo de Hamlet para descubrir quién era el asesino de su padre. Como todos los oyentes saben, el príncipe Hamlet al príncipe Hamlet, su padre, el fantasma, le asigna la tarea de averiguar quién lo asesinó. Y el príncipe Hamlet hace una representación con actores en la corte del modo en que a su padre lo asesinan, poniéndole un veneno en la oreja cuando está durmiendo, y entonces descubren en el rostro del tío Claudio la culpa. Y ahí descubre que es el asesino. Es un modo de investigación aristotélico. Vieron que Aristóteles hablaba del teatro como la experiencia estética que produce la purga de las pasiones, terror, arrepentimiento y catarsis. Bueno, es muy aristotélico. Ni en un careo con la policía una persona se va a admitir que es criminal solo porque le muestra una foto del cadáver que asesinó, ¿no? Por lo tanto, en el crimen japonés, yo escribí el momento de la investigación del crimen como un momento que se postula al infinito. Es decir, en mi novela, al padre del protagonista, que se llama Yutaka Tanaka, lo asesina una banda de samuráis enmascarados. Y además se supone que los samuráis son imperturbables, de expresión
imperturbable. Entonces él investiga a todo lo largo de la novela quién pudo haber matado a su padre, o sea, es como una novela policial que se detiene y gira como en el vacío de ese punto que Shakespeare resuelve con una obrita de teatro de Morondanga. Y al mismo tiempo, lo que cuento es como la versión tradicional de Hamlet, es decir, un Hamlet japonés que todo el tiempo investiga, pero que no puede resolver el problema, y por lo tanto no puede castigar al culpable. En cambio, el príncipe Hamlet desde el inicio está dispuesto a castigar al culpable. Mata a Laertes, el padre de su novia, escondido detrás de una cortina, creyendo que es el criminal, creyendo que es su tío. Y no descansa hasta matar al tío. Por lo tanto, Daniel, sí. Pues digo, por lo tanto, el crimen japonés es una versión japonesa con historia, con samuráis, con batallas, con romances, o sea, una novela de 500 páginas, sexo, orientalismo y crimen, y una novela policial cuyo asesino permanece en el misterio. Daniel Gebel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Se nos acabó el tiempo, nos quedó un montón para hablar, así que ya no va a faltar oportunidad para que te convoquemos de nuevo y sigamos conversando. Bueno, Hernán y Mario, les agradezco la entrevista. Se me pasó rapidísimo el tiempo. Para mí te agradezco muchísimo, Daniel. Ha sido para mí un gusto enorme, verdaderamente es un honor para mí poder haberte entrevistado, te lo digo de corazón. Por favor. Les agradezco a ustedes. Bueno, nosotros vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos el próximo martes. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.